Al aire de Clase Turista a Dora Barrancos, es socióloga, historiadora y feminista, porque venimos charlando a lo largo de toda la mañana de los ataques que viene teniendo el presidente Javier Milei y todo su gobierno contra el colectivo feminista, así que queríamos charlar con Dora, que ha participado de todas estas luchas y tanto hemos aprendido de ella. Hola Dora, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto, Acá Robertina y Facundo te saludamos. Bueno, hemos tenido en los últimos días, la verdad es que uno de los temas de los que queríamos charlar con vos tenía que ver con el voto negativo y solitario de la Argentina en la ONU, desconociendo ese, o diciendo, bueno, no vamos a innovar más en cuanto a políticas de violencia de género, pero la verdad es que ayer también habló Cunio Libarón, habló Milei sobre un descreimiento total de las mujeres. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, tú sabes que estamos, ustedes saben, ambos, y el público debe saber que estos ataques al feminismo constituyen, y a las disidencias sexogenéricas en general, constituyen la rama más moderna de los ultramontanos neofascistas, ¿está claro? Esta fue la incorporación última. Antiguamente, las fuerzas conservadoras eran homofóbicas, lesbofóbicas, antifeministas, pero no constituía la masa de un programa. Hoy es masa programática, esa es la diferencia. Antes era una articulación, digamos, capilar, gente muy conservadora, reaccionaria, hubo siempre. Pero ahora la internacional de la extrema derecha se ha puesto de acuerdo sobre este programa contra los feminismos, contra las disidencias, contra lo que ellos llaman la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un concentrado porque este gobierno tiene una parte sustancial neofascista, fascista para decirlo en términos más redondos. Y lamentablemente hay una acumulación de elementos fascistas, sobre todo en el área de Cancillería. En el área de Cancillería, ahí redundan. Por lo tanto, hay una manifestación vergonzante que es absolutamente regresiva respecto de las posiciones históricas que la Argentina ha sostenido en los fueros internacionales, en todo y cualquier lugar en donde hay debates sobre derechos humanos fundamentales que atañen a las mujeres, las niñeces, las disidencias, etcétera, etcétera. Digo, es una regresión inmensa. De modo que no puede sorprender, a veces nos sorprende que haya habido inclusive cierta interrupción de ese discurso masivo contrario. Ustedes deben haber escuchado la bravata del señor Agustín Laje, la vez pasada inclusive, bendiciendo a esa suerte de, ¿cómo decirlo?, de rivalva de lo que parece ser una SA, una SS, esto de las fuerzas pretorianas, etcétera, etcétera, en las que alegó con una sarta de insultos a todas las fuerzas efectivamente colocados de este lado de la frontera, que es la gran frontera que queremos, la frontera de los derechos humanos fundamentales, etcétera, etcétera. En suma, creo que he sido clara, hay una regresión monstruosa. Y eso se da, es como respuesta automática a esa regresión y todo eso que explicabas de como una organización más en el mundo, más directa, ¿se da después de un avance de derechos o a qué se debe? Sí, estoy preguntando algo muy obvio. Razones, no, se ven a muchas razones, es muy largo enumerar el número, es plurifactorial, ¿no? Son muchos factores. Entre ellos la incidencia tremenda del miedo que ha crecido en las poblaciones del mundo, el miedo y inseguridad existencial, yo diría, ¿no? No es solamente económica, es una inseguridad existencial. El miedo y la inseguridad existencial, por así decirlo, cambia la subjetividad y hace que efectivamente tengan algún lugar de reaparición estas fuerzas extraordinariamente negativas, que suelen surgir y que, bueno, a falta hoy de una catalogación más interesante, llamamos revival o neofascista o fascismo, como es el caso de Giorgia Meloni, que es una militante de una fracción neofascista de Italia desde que ella tiene 16 años, digámoslo, ¿no? Bueno, entonces,
Esto me parece que tiene que ver con una suerte de, desconfortamiento, permítame decirle. La gente se siente desconfortada, sobre todo por frustraciones de larga enumeración, sin duda políticas también, pero entonces es fácil hacer del sentido común más perdulario una bandera de resumen de chivo expiatorio. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. El chivo expiatorio, las feministas, las disidencias en Europa, los inmigrantes, lo que históricamente se ha visto, ¿no? Cada emergencia nefasta de acumulación autoritaria, totalitaria, desquiciada, de crueldad, todo eso tiene mucho que ver con esas capacidades para negar la otredad, para cosificar a la gente y para hacer rápidamente chivos expiatorios. Ya lo hemos visto a lo largo de muchas circunstancias. La novedad, insisto acá, en este tramo de existencia de las extremas derechas, es la lucha así enconadísima contra los feminismos, que venimos a desbaratar el orden natural, según dicen algunas expresiones no solo locales. En fin, sí, hay que oponerse con todas las fuerzas. Sí, también en términos de particularidad en Argentina, quizás lo que también resalta es que esa estrategia del odio forma parte del Estado directamente y se ve, por ejemplo, en la votación en la ONU, se ve en el de financiamiento a, por ejemplo, el Fondo de las Víctimas contra Trata, pero se ve también la respuesta en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, apenas ganó Milei, empezaron a haber llamados a la línea 144 amenazando a las trabajadoras. Recuerdo también motos acelerando en la marcha de el 8M aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? También, entonces, es como que las dos cosas que hoy ya se ven claramente, no es simplemente una cuestión. Hay algo más, ¿no? Desde entonces, ahora, todavía tenemos algo más. Primero tenemos una cristalización, estas posiciones rotundas de Argentina en la ONU y en la OEA, porque además hubo un foro en la OEA en donde la Argentina quedó sola. Para que ustedes tengan idea, países situados a la derecha estaban impresionados con el retroceso de la posición argentina. Yo creo que de las gravedades, la última, el hecho de que Argentina fue el único país que votó contra una resolución que refería a un incremento conceptual de la violencia en ordenal subrayado de la violencia digital. Ahora, debemos decir que quedó solísima Argentina, y además yo quiero señalar esto, cómo es el retroceso, que inclusive en estos términos, por favor, no se me malentienda, porque se puede malentender, hasta el terrorismo de Estado en la Argentina fue condescendiente con, bueno, por lo menos formalmente en las Naciones Unidas aceptó absolutamente la CEDAW, 1979. La CEDAW fue la gran convención. Bueno, la Argentina, con una hiperdictadura sangrienta, firmó la CEDAW. Obviamente la convertimos en ley en el 85, ahí, de venida a la democracia, pero fue el gobierno dictatorial. Miren cómo hemos retrocedido, gente, para que tengan idea, ¿no? De espanto. Ahora, ahí sí estábamos conectados en el mundo. Se podía usar esa palabra. Se podía usar. Ahora, hay otra cuestión que me gustaría decir, que es tan envilecida en materia de representación nacional, tan vil, que la otra cosa que no se nos pase por alto, por favor, fue la soledad argentina en el no reconocimiento a los pueblos originarios. Esto antecede. También. ¿Recuerdan ustedes que esa fue el más inmediato, este plano de negativas rotundas? Bueno, yo lo que quiero decir que hay compensaciones. Tuvo que finalmente firmar, más allá del desacuerdo que hizo afuera, lo que pasó en el G20 los otros días. No pudimos ver nunca el video, tuvo que tolerar la diatriba que presentó Petro, tuvo que tolerar, por eso yo voy a recordar que una de las cuestiones más pavorosas que nos pasan,
que el diástole y sístole que maneja el presidente, porque al mismo tiempo hay contradicciones, como ustedes ven, ¿no? Enormes. Decía que Xi Jinping era una rata, no sé cuánto, y todas las cosas, y sin embargo tuvo que ir a sacarse la foto para inflexionar su conducta tan ortodoxa en orden a tener que sobrevivir económicamente, ¿no? Y eso es lo que también, esas cuestiones tan dicotómicas que presenta esta suerte de gobernanza, esta mala suerte de gobernanza que tenemos, es que, como dice mi querido amigo Rocco Carbone, nos psicotizan, intentan psicotizarnos, está claro lo que quiero decir. Sí, nos sacan del lugar, nos sacan todo el día, estamos fuera de lugar. Bueno, hay que saber, yo digo que siempre volvamos al sentido común. Ellos se han basado en gran medida en el sentido comunísimo, que es económico, en el sentido de su perspectiva conceptual, qué quieren las feministas, qué quieren, en fin, pero al mismo tiempo desbaratan el sentido común, eliminan el sentido común. Es una locura esa tentativa de eliminar el sentido común, ¿no? El sentido común dice elementalmente para la especie, bueno, que dependemos unos de otros, ¿no? Se piense como se piense, la idea de coparticipación, de mancomunidad, es una idea de la especie. Sí. Se piense como... El querer destruir la idea de la otredad, como casi espejo concurrencial, pero al mismo tiempo empático conmigo, es una destrucción de la condición humana. ¿Está claro? Sí. Quien propaga eso, finalmente hace un estrago enorme en las condiciones de posibilidad de la existencia. Entonces hay ahí un estrago también sobre el sentido común, porque no me digan que no es disparatado decir el sentido común piensa que la justicia social elemental, se piense como se piense, ¿no? Que algo de distribución tiene que haber, se piense como se piense. Por supuesto, la gente que está en la madriguera tremenda de la concentración económica no tiene esto, pero la mayoría de la gente, su sentido común es medio orientado hacia cierta forma. Ve una gente caída en la calle y no, en fin, se preocupa por saber qué le pasó, llama a alguien, ¿está claro? Sí. Bueno, esto tan elemental tiende a ser corroído, eliminado, en fin, yo creo que esa es la parte verdaderamente psicotizante, sí, como dice Rocco. Pero bueno, creo que debemos, miren lo que digo, hagamos una operación de sentido común, por favor, de sensatez. Tal cual. Bueno, en ese sentido, no sé si escuchaste o leíste que ayer Cunio Libarona estaba hablando sobre un proyecto de falsas denuncias, sí, y decía leí, que las mujeres... Lo escuché. Las mujeres mentían en sus denuncias. Frente a todo eso... Sí, eso lo copia de Vox en España. Es una propuesta de Vox en España. Frente a todo eso, ¿crees que decías, bueno, que un poco marcaban la línea de lo que había que decir y nos psicotizaban? ¿Crees que hay que salir a responder desde los feminismos, salir a responder, a dar respuestas, a explicar, a decir, por esto supuesto, es así? Sí, lo hacemos, Yo por lo menos estoy participo de 3 organismos que tienen que ver con feministas, 3 organizaciones feministas. Mira vos, o miren ustedes, perdón, a Facundo lo vamos a integrar y a los oyentes, porque no me cansaré de accionar. De la misma manera que estoy atenta a lo que nos está pasando en el sistema científico y tecnológico, que ustedes saben que es tierra arrasada, Sí. Es una extinción. Sí, efectivamente, se consigue un empinamiento sostenido de esta política, de esta no política científica y tecnológica de arrasamiento, no va a haber sistema científico dentro de 2 años, no la va a haber, porque es gravísimo la tentativa de inhibir los ingresos a la carrera del investigadora científica, inhibir el número de becas. Bueno, nada, es arrollador
el proceso de regresión de la debida sostenibilidad de la ciencia y técnica, que por otra parte es la condición de posibilidad del desarrollo económico, ¿no? Sí, totalmente. Y en este marco, ¿no? Porque pasamos por bastante lado y sos como siempre bastante clara y te agradecemos por este tiempo para Radio Estación Sur. Dejaste ver un poco que la resistencia de los feminismos debe ser desde la reacción. Yo te quería preguntar justamente sobre eso, y más teniendo en cuenta esto, ¿no? De que justamente el ejercicio de la violencia simbólica busca la desestabilización y la desconexión, como bien lo desarrollaste anteriormente. La respuesta debe ser desde la disputa de lo simbólico, de la disputa en la calle, de la disputa también en lo que ellos le llaman la calle virtual. ¿Cómo ves vos que tendría que ser la resistencia o la reacción? Depende cómo lo consideres. Todas las formas, todas y las que podamos imaginar creativamente, todas. Lo que hay, primero, es necesario salir del marasmo. Las mujeres estamos saliendo del marasmo totalmente, me refiero a las organizaciones feministas en general, están muy empinadas, se vea o no se vea, es así. Y yo creo que todas las operaciones para incidir de algún modo, para reclamar, para denunciar, para crear la posibilidad de amucharnos, deben realizarse. Yo creo, como Hannah Arendt, por un lado, que el mal también se cansa, ¿está claro? Uh-huh. La maldad, porque estamos bajo un gobierno de, parangonadas sin su maldad a otras formas brutales. No se llegan a las conmociones extraordinarias del terrorismo de Estado, pero hay un clima en lo que ustedes decían, en el que se avisoran operaciones violentas. Tengo montones de anécdotas de gente que quiere penetrar en asambleas universitarias, por ejemplo, en nombre de la libertad avanza, y que son obviamente operaciones de estricta pertinencia de organismos de seguridad, ¿no? Perdón. No, está bien. Entonces, yo lo que creo es que, tenemos que, al mismo tiempo, también digo, serenemos la paranoia, ¿no? Encuentro mucha gente que me dice que está muy asustada y tal, y yo le dije así, entonces se la vamos a hacer fácil. Claro. Yo digo siempre que vamos a ser muy corajosas, porque hay mucho miedo, porque el coraje es la contracara del miedo. Si no, es muy difícil que se torne una corajosa si no pasa por el miedo. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. Coraje es la cara necesaria. Y de esto sabemos mucho, las mujeres particularmente y aquellas partes de la sociedad que han sido hostigadas en esto de aprender resiliencia. Y vamos a manifestarnos en todo y cualquier lugar. También hay que pensar que el mundo no está totalmente oscuro. Tenemos buenas noticias de Uruguay. En estos días ha habido una muy buena capacidad eleccionaria de las izquierdas en Chile, en las elecciones comunales. No todo es oscuro, y además yo siempre insisto, o casi siempre insisto con la bella metáfora, miren, la luz brilla más en las tinieblas, así que vamos a hacer toda la luz que podamos. Dora, muchas gracias por estos minutos, la verdad es que fue un placer charlar con vos. Y nos quedamos con esa luz ahí. Ahí, vamos arriba. Les agradezco mucho, Robertín y Facundo, y un abrazo al público que nos está escuchando. Un abrazo grande, Dora. Estábamos charlando con Dora Barranco, socióloga, historiadora y feminista. La maldad también se cansa, está ahí, sí. En las tinieblas se ve más clara la luz. Sí, y avanzada neofascista. Fue la primera frase que dijo, muchacho, esto es fascismo, muchaches, esto es fascismo. No le busquen mucha vuelta y como siempre decimos, al fascismo no se lo debate, se lo combate y nos ha dado herramientas varias, desde la luz, por supuesto, sí. como el mensaje final. Hermosa ahí, Marga, que pegó faltazo al laburo, dice que estaba gran clase magistral. Sí, nos hemos dado un gustazo, 2 gustazos. 36 minutos.